Bienvenidos en nombre de la Comisión Arquidiocesana de Catequesis y Biblia y reciban un saludo especial de nuestro director de catequesis, el Padre Francisco Posada, que en estos momentos está celebrando la misa y el día sábado nos va a acompañar. En este periodo, hermanos, vamos a tratar dos temáticas muy importantes para nuestra formación. Hoy 22 vamos a compartir la temática la catequesis al servicio de una iglesia sinodal, participativa y misionera. Para ello hemos invitado al licenciado Juan Carlos Velasco de nuestra arquidiócesis de Santa Cruz, del equipo sinodal, quien nos va a acompañar y le vamos a dar un fuerte aplauso a él. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Tengo una triple alegría para estar esta noche y mañana con ustedes. La primera es que me han traído recuerdo a la hermana Carmen Torroja. Levanten la mano los que la conocieron a esta hermana. Aquí hay una, dos, con lo cual somos los más viejitos. En los años, principios de los 80 hasta más o menos los 90, colaboré con esta hermana en lo que fue en aquel momento la Comisión Arquidiocesana de Catequesis. Y realmente cuando venía dije, hermana, cuánto cariño, cuánto entusiasmo. ¿Tú la conociste también, Marina? Yo con el Padre Jesús empezamos. Ay, es la guardia vieja de hermana Carmen. La segunda alegría es que estoy en presencia de los que son fundamentales y esenciales en la tarea querigmática de la evangelización. Casi diría yo, el sostenimiento de la vida pastoral de la Iglesia está en sus manos. Y eso no es poco. Con lo cual, pues, sí es una especie de respeto, de reconocimiento, de cariño a la labor que realiza. Y la tercera es que de alguna manera están teniendo ustedes, y a nivel de la Comisión Arquidiocesana, buena fama. No sé si es una cuestión de marketing solamente, pero sale en Facebook, sale en campanas, está presente la comisión así con fuerza, y esos encuentros maravillosos de más de 100, 200, o sea, wow, ¿no? Por lo menos en mis tiempos no era así, ¿no? Y saber que hay, si me permiten el término, una militancia activa de catequistas, creo que dice mucho del presente y futuro en términos de esperanza para nuestra arquidiócesis. ¿Ya? Son tres alegrías y como introducción se los comparto. Vengo como apoyo a la comisión sinodal que se constituyó con motivo del sínodo sobre la sinodalidad. En realidad, quien ha ido más bien ejerciendo la representación de esta comisión ha sido Padre Fernando Cabrera, que él es el vicario de pastoral y por tanto, de alguna manera, junto a Monseñor René, presidía siempre esta comisión. Y una religiosa que a lo mejor la han conocido, también expuso, los que estuvieron en la asamblea, Sor Rosmelin Heik, ¿no? Que en realidad también ha ido representando a nuestra arquidiócesis en espacios nacionales e internacionales vinculados al sínodo. Pero esta hermana pues se nos fue a Argentina a un viaje, así que no puede estar, y el Padre Fernando me lo emponchó a mí esta tarea de compartir estas dos noches, y lo hago con gusto, como una especie de volver a casa después de tantos años en los que sí estuve en esta tarea de la catequesis. Bien, vean el título. Se trata de una catequesis al servicio de esta iglesia sinodal,
participativa y misión. Para muchos a lo mejor no es nada nuevo. Ya de esto lo hemos trabajado, lo hemos hablado, hemos aprendido, etcétera, etcétera. Con lo cual, si fuera así, voy a tomarles examen. Para ver si en ese diálogo pudiéramos profundizar, resignificar o ampliar este tema que está, entre comillas, de moda, pero no tiene nada que ver con moda, que es la iglesia sinodal. Entonces, la primera preguntita es, ¿qué es sínodo? A ver, de memoria. Yo sé que hay catequistas, hombres y mujeres piduchis, que ya se lo saben la etimología incluso del término. ¿Qué es sínodo? Caminar juntos. Bien, respuesta correcta. ¿Y usted sabe de qué palabra etimológica viene? ¿Será latín, griego, arameo, inglés, italiano? Bueno, ya es alguito, ¿eh? Yo tenía miedo de estos catequistas, se las saben todas, ¿no? ¿Qué novedad puedo llevarles? Efectivamente, viene del griego sin, juntos o los caminos, lo cual implica caminar juntos. Eso es sínodo. Para tenerlo presente, como nuestra hermana nos ha recordado, siempre el sínodo es caminar juntos. Ahora, con motivo de la consulta sinodal que ha hecho el Papa Francisco y la Comisión Internacional, también desde la Conferencia Episcopal Boliviana, a ese caminar juntos le han añadido una palabra previa. Caminar juntos, ante todo, es escucha. Y esa palabra ha ido acompañando al caminar juntos. Sínodo es escucha y caminar juntos. Para decirle que no es un camino de sordos, es un camino de escucha, a ejemplo de los discípulos de Maús. Es la escucha a Jesús, el escucha entre ellos sobre la experiencia vivida con motivo de la pasión y muerte de Jesús. Entonces han ido añadiendo esa palabra, pero nos quedamos con esa palabrita. La segunda pregunta es, ¿y esto del sínodo es algo nuevo? ¿Es algo, por decirlo así, de tiempos modernos? ¿Es algo del Concilio Vaticano II? Como se dice, hay una iglesia preconciliar y postconciliar, ¿tiene que ver con eso? ¿O cuál es el origen? O sea, ¿dónde ubicamos al sínodo como una experiencia de iglesia? Y la doctrina cristiana nos dice, sí, hubieron varios sínodos en la iglesia, pero lo que está en negrito es que la identidad constitutiva de la iglesia es sínodo. ¿Alguien recuerda la etimología de iglesia? ¿Qué significa iglesia? Asamblea. ¿No? Es gente, es comunidad. Y una comunidad no es quieta. Una comunidad camina. Una comunidad tiene historia. Una comunidad tiene hitos. Con lo cual podemos decir, la sinodalidad es constitutiva de la identidad y misión de la iglesia. Es constitutiva de la identidad y misión de la iglesia. No puede haber una iglesia si no es sinodal. Es constitutiva de su propia naturaleza. Ahora, habrá que ver que esa dimensión constitutiva también sea institucionalizada como un organismo, como una
experiencia y había sido el Papa Pablo VI, ¿no?, formalmente que lo constituye al finalizar prácticamente el Concilio Vaticano II, el 14 de septiembre de 1965. Saben que el acontecimiento más importante después que Jesús instituyó la Iglesia y el Espíritu Santo la constituyó, después de ese acontecimiento realmente fundacional de la Iglesia, el acontecimiento más importante ha sido el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. Al terminar el concilio, saben que lo empezó Juan XXIII, y Pablo VI, que lo termina, dice, bueno, habrá que crear un organismo propiamente, como mecanismo, como instrumento, como metodología, como espacio, que sea el sínodo. En términos institucionales, el sínodo se ha concebido como instrumento para manifestar la comunión de todos los obispos con el Romano Pontífice. Es decir, ha sido más como un mecanismo. Yo soy el Papa, pero no estoy solo. No solo que no estoy solo, requiero la lealtad, requiero la fidelidad de mis hermanos obispos, que son de todo. Casi diríamos, sin pensar mal, era como una legitimación del Papa, ¿no?, con los obispos en comunión con él como romano pontífice. Pero también para expresar la participación del colegio episcopal de cada obispo en el gobierno pastoral de toda la Iglesia. Requiero sínodos, que esencialmente son de obispos. Veremos después cómo se relativiza eso de obispos. Pero en el fondo, esencialmente, es un instrumento de obispos. Y aquí les mete Pablo VI la idea, muchachos, ustedes no solamente caminan conmigo, son fieles a mí, están en comunión, también les dejo participar en el gobierno, pero no de la Iglesia, sino en el gobierno pastoral de la Iglesia. Para que me entiendan el sentido de lo que estoy diciendo. Levanten la mano los que tienen en su parroquia consejo pastoral. ¿Cayeron en mi plan? No hay consejo pastoral. Parroquial. No hay consejo parroquial. Consejo pastoral parroquial o consejo parroquial pastoral. El consejo, a nivel parroquial, es pastoral. A nivel arquidiocesano, no es consejo arquidiocesano, es consejo pastoral arquidiocesano. La categoría pastoral tiene que ver con el servicio, con la acción, no propiamente con las decisiones. Sigue siendo el párroco el que toma las decisiones. Ahora, para todo párroco, la participación es un buen negocio. Por tanto, la idea de participar que pone documento del gobierno pastoral tiene que ver con la acción, con el servicio. Lo mismo pasa a nivel de consejo parroquial pastoral o de consejo pastoral arquidiocesano. Siempre es acción pastoral. La pastoral es la función del pastor, pero ante todo es la acción organizada de la Iglesia en un campo. Ustedes, por ejemplo, en la tarea carismática de la catequesis. Por eso a todos se pone pastoral educativa.
colectiva, pastoral social, pastoral juvenil, pastoral familiar. Es en ese campo. No olvide, pastoral es acción. Y eso obviamente es organización, por eso gobierno pastoral. De pronto esto olvídenlo, aunque me están grabando, Dios mío. Es una exquisitez que no tiene mucho sentido. Pero para que entendamos el carácter del sí. Aquí han dicho en el Concilio Vaticano II, es ante todo participación de obispos en el gobierno pastoral de la Iglesia. Pero para entrar a detalle y ampliando el concepto, ¿dónde está el sínodo en términos institucionales? ¿En qué espacios se refleja? ¿Dónde podemos decir hay sínodo o hay sinodalidad? Estos son los espacios. Gracias por participar, pero es muy anticipada su participación. Escuche y luego participe. Perdón. Escucha y sí. Estos son los espacios, ¿no? De mayor a menor. El espacio mayor del sínodo son los concilios. Y tenemos uno segundo ya. Tuvimos uno primero en el siglo XIX, los 1800, y en el siglo XX el segundo Concilio Vaticano II, ecuménico por la participación de las otras iglesias orientales, ortodoxa, por ejemplo, que participa de los espacios de la Iglesia Católica Occidental. Por eso es ecuménico. Esto es el mayor espacio. Por eso el Concilio Vaticano II ha sido la reforma más importante de la Iglesia y es la expresión máxima de la sinodalidad de todos los obispos del mundo. Segundo están los sínodos de obispos. Y los sínodos de obispos son en general temáticos. A ver, ¿quién nos recuerda el último sínodo? Que ha sido, en este caso, territorial, no universal. ¿Qué sínodo hemos tenido? Desaparecida, de Alemania. Que son conferencias episcopales. Y tenía que ver mucho con nosotros. Les voy a dar como una ¿cuál? ¿Qué sínodo ya terminó? Estamos en un sínodo ahorita, pero hay otro que terminó. Correcto, que ha sido territorial, porque solo fue para la Amazonía, que implica a 9 países. Otras son universales. Estamos ahora en el sínodo sobre sinodalidad. ¿No es cierto? Han habido sínodos sobre la familia, sínodo sobre la juventud, sínodo sobre los laicos y tantos otros. Son sínodos de obispos. Este mismo que está llevándose a cabo, el sínodo sobre la sinodalidad, es un sínodo de obispos. ¿Que participan laicos? Por supuesto. Y a Dios gracias, mujeres. Y a nivel universal, una mujer boliviana estuvo participando, la doctora Erika Albunar, una teóloga, ¿no? Que de alguna manera no sonó mucho, pero nos da orgullo de presencia boliviana en un equipo internacional en las copas. No es que no hay laicos, de hecho hay muchos expertos, técnicos, gente muy ligada a las temáticas de iglesia que han estado. De hecho, ahora no recuerdo, pero en composición había una buena cantidad de la conferencia episcopal nos mandó, que ahora no los tengo presentes. Pero también hay sínodos diocesanos. Y luego veremos cuál es el prontuario o el ranking de la iglesia en Santa Cruz respecto a sínodos. Pero también hay sínodo y se ha puesto muy de moda.
Es como una asamblea constituyente, más o menos. Es un espacio muy importante. También lo hay a nivel diocesano. Pero, como decía nuestra hermana, que se anticipó, también la sinodalidad como institución está en los consejos diocesanos o arquidiocesanos y parroquiales con carácter pastoral. ¿Se dan cuenta? O sea, no solo es esencia, identidad, la sinodalidad de la iglesia, sino también está institucionalizado desde el nivel grande hasta el nivel pequeño, que es la parroquia. No podemos no sentir, no hablar, no tener conciencia que la sinodalidad es constitutiva y está, pero permanentemente en nuestra vida de iglesia. Eso. La segunda pregunta que les quiero hacer es justamente eso. ¿Qué experiencia tiene Santa Cruz? ¿Alguien me podría decir cuántos sínodos tuvo Santa Cruz? En ese nivel que hablábamos diocesano. Diocesano como nombre genérico. Puede ser arquidiocesano, puede ser de vicariatos, de prelatura, no importa. Genéricamente diocesano. ¿Cuántos sínodos tuvimos como Santa Cruz? Por lo menos de 2000. ¿Cuántos? Por lo menos de 2000. ¿Menos de cuánto de 1000? El del 2000. Ah, ya, el del 2000. Bien, bien. ¿Nadie? Tan importante es que apenas tuvimos dos sínodos. Yo diría incluso uno. Uno. Pero registra nuestra historia dos y tuvieron su valor, pero con una diferencia entre el primero y el segundo. El primer sínodo fue del 2 de febrero al 14 de marzo, es decir, un poquito más de un mes, en 1886. Cuando Santa Cruz no era arquidiócesis, era diócesis. Pero ese dato no es el más importante. El dato importante es los temas que han trabajado. Y hay 5 temas, y vean ustedes propiamente por dónde iban las preocupaciones y ocupaciones de aquella iglesia diocesana más grande de la que obviamente es ahora la arquidiócesis, ¿no? Sus temas eran, bueno, cabildo eclesiástico, de carácter jurídico, de carácter formal, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué va a hacer? Ok, era un tema que les importaba en la vida interna eclesial. Está bien, no podemos juzgar desde mirada actual un momento histórico del pasado que a lo mejor era pues su preocupación. Bueno, muy humano. A ver de los párrocos. ¿Quién da? ¿Cuánto es? ¿Va a ser haber? ¿Va a ser colecta? ¿Cómo se sostiene? Todo el tema legítimamente material para los párrocos. Deberes del clero. De pronto habría abundancia, o bueno, más conciencia de derechos, pero también de deberes. Ya pueden más o menos intuir por dónde iban las preocupaciones. Y luego está el tema del seminario diocesano. ¿Cómo se hace? Queremos vocaciones. Vean que el tema vocacional ya era, aunque está previsto como seminario, pero se supone que detrás de eso estaba el tema vocacional. Y finalmente las obligaciones de los fieles, tanto en conducta moral, en cumplimiento de deberes religiosos, pero seguramente, ya pensando mal, también en la colecta. Esos eran los temas, y no ha durado mucho, un poquito más de un mes, nada más, y no sabemos quiénes participaron. Podríamos preguntarle a Paula Peña, que es la historiadora, que por favor busquen en los documentos, si es que hubiera, quiénes habrían participado de ese sínodo. ¿Habrán sido solamente el presbiterio? ¿Le hicieron participar a la vida consagrada? ¿Estuvieron laicos? No sabemos, por lo menos yo no lo sé. Ese fue el primer sínodo.
Y el segundo sínodo, al que hacía referencia nuestro hermano, es el que más o menos, algunos o muchos de los que están acá han tenido que participar, que se llevó a cabo de 1997 al 2001, casi 4 años. Y el otro era apenas un poco más de un mes. Y el que tuvimos fue más, bueno, casi 4 años. Levanten la mano los que participaron del segundo sínodo arquidiocesano. Levanten la mano. Mamma mía, esto sí que está grave, apenas 3. Pues están flojitos que no quieren levantar la mano. Pocos. Pues sepan ustedes que el cardenal Terrazas, que fue posesionado como arzobispo el año 1991, su acontecimiento eclesiástico, su pastoreo más importante en la arquidiócesis de Santa Cruz fue el segundo sínodo arquidiocesano, el amor de su vida. Y para quienes hemos estado en ese proceso, ha representado como el espíritu del Concilio Vaticano II. Ha sido un acontecimiento exquisito, participativo, bastante combativo, interpelador, y por el documento, lamentablemente no lo traje, que es con tapa naranja, realmente ese documento es precioso. Precioso. Yo no veo que haya hasta ahora en nuestra arquidiócesis otro documento tan profundo, tan completo de lo que debe ser la Iglesia en Santa Cruz como el documento conclusivo del segundo sínodo arquidiocesano, que contiene 30 normas sinodales en todas las dimensiones de la vida y misión de la Iglesia. Levanten la mano los que conocen el documento del segundo sínodo, tapa naranja, con esos muñequitos que ven ahí. ¿Lo han conocido? Eso sí que sería una tarea, porque revisando con Padre Fernando el documento hace poco, nos asombraba, ¿no?, ese documento en términos de análisis de la realidad, en términos, además, mire la propaganda del gancho que voy a hacer, el documento de inspiración del arzobispo, que era como la motivación. Madre mía, Julio realmente se pasó con ese documento. Es un documento de motivación, que lo escribió él y está contenido en este documento. Es precioso. Y todo lo que ha significado las 3 asambleas sinodales que están ahí puestas, ¿no? Está la asamblea del 98 de diciembre, la de marzo 2000 y la de marzo 2001. Asambleas grandes. Recuerdo la última, nos reunimos en un balneario cerca de Cotoca, y después de terminar esa asamblea nos fuimos en peregrinación hasta el santuario de la Virgen de Cotoca, como para decir: Madre, entregamos, te ofrendamos esto, acompáñanos en este camino. Ha sido precioso. Y luego el cardenal, recuerdo que presentó el documento en La Salle. Y recuerdo algo que no voy a decir porque me están grabando, ¿no?, pero que fue muy duro, casi como diciendo: el que no está en comunión con ese documento, peleche. Y eso dolió a parte de la vida consagrada, sobre todo religiosos. Porque ahí la pregunta era: ¿están al servicio de su carisma solamente, o al servicio de una iglesia sinodal que tiene un documento y tiene 30 normas vinculantes, con carácter vinculante? Entonces piénsenselo bien, si su carisma es más importante que este documento sinodal. Quizás no sea, pero la idea es que el carisma esté al servicio de esas 30 normas sinodales. Yo soy el cardenal, si lo han conocido, los que lo han conocido, no tenía pelos en la lengua y sabía plantear las cosas. Me acuerdo bien cómo fue en La Salle ese entrega.
La pregunta es, ¿qué nos dejó ese segundo sínodo, pero como una experiencia fuerte a nivel de pastoral? Lo primero que ya nos dejó, miren, estamos hablando del 2001, hace 23 años. Estas fueron las opciones pastorales, un poco diferentes en algunos aspectos y otros que permanecen. Miren cómo era importante la primera prioridad, y el cardenal le puso ganas a eso: pastoral de conjunto. No sé si alguien lo conoció, no sé si fue Charlie Brown, que era obispo auxiliar, porque ya creo que había muerto para esa época, pero alguien dijo: ¿por qué dice pastoral de conjunto? Porque en la realidad es un conjunto de pastorales. ¿Captan el mensaje? No. El cardenal le puso fuerza a eso. Señoras, señores, armamos vicarías. Señoras, señores, quiero que funcione bien el consejo pastoral, el consejo económico, toda la curia de la arquidiócesis, que funcione bien. Quiero que haya vicarios episcopales. Quiero que haya planificación de abajo arriba, capilla respecto a su parroquia respecto a la arquidiócesis. Ya antes de este siglo, el 92, en el Marista, cuyo lema fue de Santo Domingo a Santa Cruz, porque había terminado recién la conferencia episcopal de Santo Domingo, le puso ganas a esa idea de una iglesia de pastoral de conjunto. ¿Qué es pastoral de conjunto hoy? Sinodalidad. Pero en términos de estructura, de una iglesia organizada. Incluso se ponía esa palabra: pastoral orgánica y de conjunto. Segundo, promoción humana. La preocupación de los pobres, de los excluidos, los necesitados. Todas las dimensiones diaconales en educación, salud, hogares, promoción, desarrollo, cuidado de la casa común, era fuerte. Y caracteriza las comunidades eclesiales de base. Estaba muy en comunión con el cardenal Terrazas por esta impronta que la iglesia de Santa Cruz iba decantando. Laicos, ¿cómo no? En aquel momento, el Consejo Arquidiocesano de Laicos, con su comité ejecutivo, era fuerte. Hasta tenía proyectos de financiamiento que lo llevó al Consejo a crear el CEPOL. No sé si alguien aquí de milagro supo lo que era el CEPOL. ¿Nadie? Ya me están haciendo sentir muy viejo. CEPOL es Centro de Formación de Laicos. Y en aquel momento realmente era fuerte, y obviamente este segundo sínodo de fuerza. Jóvenes también era, y comunidad de iglesia de base. ¿Se dan cuenta? A ver, examen. ¿Cuáles son las 5 prioridades pastorales hoy en el plan pastoral arquidiocesano? Son 5. Cada tiempo tiene sus preocupaciones. Estas estuvieron bien. Las que hay ahora no es que están mal. Solo que las que hay hoy responden a la realidad, necesidades de la iglesia de hoy. ¿Cuáles son? ¿No? Dije que voy a tomar examen y mañana voy a hacer un informe a Monseñor Nelly. El padre Cocos, ¿no? Paco se va a enfermar. Miren, hoy, como no podía ser de otra manera, prioridad 1, familia. Prioridad 2, el anuncio y la celebración de la iglesia. 3, promoción humana. 4, laicos. 5, vocaciones. Son prioridades de hoy. En aquel momento, en ese rango de prioridades pastorales, era eso. Pero no quiere decir que los otros temas que he mencionado no estén, porque estaban como líneas pastorales. Perdón,
ahora voy a poner otra acá, como normas sinodales que condicen con eso. Ay, no olvidé familia, que también es hoy. A eso me estaba buscando familia, que realmente lo sigue siendo hoy. Es la prioridad 1. Pero bueno, líneas pastorales. O sea, las líneas es, así va a ser la iglesia. Si no es así, no es la iglesia de Santa Cruz. La iglesia es comunitaria, constructora del reino, misionera, evangelizadora, de carismas y ministerios, solidaria y profética, que celebra y que es comunicadora de vida y esperanza. Así se definía. Estas son las características de la iglesia en Santa Cruz. Y sepan algo, todavía es vigente. Porque de alguna manera eso es tecnológico. Y una norma existe y es vigente hasta que haya otra norma que la abrogue. Como no hay otra norma que la abrogue, porque no hay un tercer sínodo, son normas de cumplimiento obligatorio. Ese documento precioso, ahí están los numerales, hablan de pueblo de Dios, de iglesia evangelizadora, orante celebrativa, servidora del reino y misión. Esta es nuestra memoria a este hombre que marcó un hito, Monseñor Julio Terrazas Sandoval, primer cardenal. ¿Capiche? Me van a controlar porque nos han dicho que a las 9 menos 10 tenemos que pelechar. Eso de pelechar me lo aprendí con mi primera corteja en Santa Cruz en 1981, comienzos, porque una noche nos peleamos en su casa y me dijo pelechar. Yo la miré y dije pelechar. La miré mal y me dijo, colinga tenías que ser. Ya después comprendí lo que era pelechar. Por eso digo, tenemos que pelechar. Hoy estamos grabando esto. Bueno, esta es nuestra historia. Y todavía sigue siendo. Pero viene, casi digo una palabra gaucha, este hombre, Papa Francisco, y no sé si se fumó algo, porque nos plantea un sínodo sobre la sinodalidad. Oye, papá, nunca ha habido un sínodo sobre la misma temática, sinodalidad. Los temas específicos son variados, que sean jóvenes, familia, Amazonía, puede ser, no sé, el mundo oriental, lo que fuera, son temáticos. Pero tú nos estás diciendo, hagamos un sínodo sobre el sínodo. ¿Me entienden? Es algo loco, algo propiamente gaucho. Me disculpa si hay algún gaucho. Pero bonito, porque yo lo entiendo de una manera diferente. Nos está cuestionando, casi digo otra mala palabra, eso de grabar es grave. Sí, no puedo decir. Carajo está diciendo. Estamos hablando de misión, de ser sacramento de salvación del mundo, sal y luz del mundo. Oiga, mirémonos primeramente nosotros. Recordemos esa frase famosa de las primeras comunidades, los gentiles y los demás, que decían, miren cómo se aman. Y ese es el testimonio evangelizador. Hace unos 3 días, en una clase en la universidad, yo pregunté a los chicos, ¿no? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y a Dios gracias, ninguno era catequista. Porque si era catequista, me iban a dar una respuesta teológica. Iban a decir, evangelizar, anunciar, nada de eso. Un grupito, porque precisa ser en Cartulina, reflejar el amor y la misericordia de Dios. Para ese grupito de estudiantes de la católica, la misión de la iglesia era reflejar el amor y la misericordia de Dios. Se acabó. Yo dije, ¿sabe qué? Quiero borrar todos los libros de teología y poner solamente esa frase. Lo han dicho gente
tiene nada que ver con iglesia, pero su reflexión, su comprensión es más nítida a veces de lo que estamos con mucha militancia interna. Pero de alguna manera les digo eso, este Papa, al meternos en un sínodo sobre la sinodalidad, en el fondo nos están diciendo, señores, lo que quiero acá es testimonio. Antes de hablar, antes de hacer, testimonio. Por eso, el objetivo que plantea él es tan bonito. ¿Alguien quiere leer, por favor? Que esté por acá cerquita. Recordando que la finalidad del sínodo no es producir documentos, sino hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanza, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones y dé fuerza a las manos. Más profundo no puede ser. Más inspirador no puede ser. Por eso me trajo recuerdo a este grupito de estudiantes que la misión de la iglesia era ser el reflejo del amor y misericordia de Dios. Es más o menos en ese estilo que plantea, porque pudo ser un objetivo más técnico, ¿no? Hacer participar a la Iglesia Universal para que podamos fortalecer nuestra vida interna como iglesia sinodal. Técnico. Lo que menos quiere el Papa es tecnicismos, ¿no? Dice, no quiero documentos, estamos inundados. Lo que quiere es esta experiencia, esta vida, este mirarnos, este escucharnos, este decir lo que verdaderamente sentimos, pensamos, pero no para condenarnos, sino para animarnos. Realmente es muy inspirador todo lo que dice el Papa. Bien, ahora, en términos operativos, la rebelde Iglesia de Santa Cruz, porque la conferencia episcopal nos ha dicho, son 10 preguntas. Y los rebeldes acá dijimos, no, mucho que hacer. 5. 5. Son 10. Ya, para que se queden felices, a cada uno de los 5 le vamos a poner qué números de la nacional se equiparan a eso. Con lo cual los 10 están, pero el 5. Incluso en Santa Cruz nos planteamos en la comisión sinodal objetivos que no estaban muy claros a nivel nacional. Y dijimos, lo que queremos en nuestra experiencia sinodal de la consulta, pues simplemente es unir esta iglesia sinodal en Santa Cruz con nuestro lema del plan pastoral. Sal y luz del mundo, Santa Cruz en misión. Desde la experiencia que ya vivimos, y vieron que lo dije con tanta pasión, del sínodo 97-2000. O sea, imagínense, Monseñor René, Sergio, o sea, todos obispos, la gente que estuvimos en la comisión, que fuimos parte de eso, no podíamos no mirar eso. Para nosotros no es algo nuevo, es algo que lo hicimos, y lo hicimos bien. Y vamos a tomar en cuenta eso. Lo segundo, sí, vamos a contribuir a la iglesia en Bolivia sobre el sínodo, porque también esto de pronto es muy humano, pero sinceramente, todavía, y no pongo esa palabra todavía, la iglesia católica es mucho más nítida en Santa Cruz. No me animaría a decir en el Oriente, porque es otra realidad también. Pero en Santa Cruz realmente se puede decir que la catolicidad es mucho más evidente, más fuerte. Si es así, oye, hay que dar aportes excelentes. No es una formalidad. Y estoy seguro que algunos párrocos, y hasta lo mejor, vida consagrada, habrán protestado. Otro instrumento más. Nos piden preguntas para la asamblea, nos piden preguntas para la asamblea eclesial latinoamericana, nos piden preguntas para todo. Oye, estos flojos, ¿qué
¿Qué creen que estamos flojos, que no hacemos nada? Sí, pero el espíritu ahí es, esta iglesia, que es fuerte como católica, tiene que también aportar, tiene la responsabilidad de hacer aportes significativos a nivel de iglesia y es un documento precioso. No sé cuántos los han conocido, que han participado seguro, pero no sé si han logrado conocer los documentos ya conclusivos. El primer documento tiene como 30 páginas, el segundo tiene 16, y el que mandamos a la conferencia episcopal, porque nos pidieron así, 4 páginas. Como no entraba en Arial normal, pusimos Arial Navi, que es más pequeño, para que eche las 4 páginas. Entonces todo eso, realmente sí, vamos a aportar, pero lo primero es lo primero, queremos nuestra experiencia sinodal. Bien, esto es muy largo, no lo voy a compartir, ya la propuesta de Santa Cruz y luego los resultados, en los 5 ejes temáticos, lo positivo, lo negativo y lo que hay que mejorar. Solo voy a leer lo que hay que mejorar. Este documento lo van a tener. Yo ya le dije a Marina que mañana, no lo puedo mandar antes porque pierdo novedad. Dejo de ser popular. Entonces mañana al terminar se lo voy a mandar de las 2 cosas. ¿De acuerdo? Pero si quieren anotar y cuando sacan fotitos, muchas veces se siente importante acá adelante. Solamente voy a leer la cuestión de mejor. Ya si alguien mira lo que está en términos positivos, negativos, ya lo verá. La pregunta era, ¿cómo vivimos la sinodalidad? Bueno, ahí está lo bueno y lo malo, pero lo que hay que mejorar, superar la mentalidad machista y clericalista de la iglesia. Monseñor René y los obispos en general dicen que la iglesia de Santa Cruz está en manos de la mujer. A pesar de esa afirmación, todavía hay una iglesia machista. Y encima, clericalismo. Si el padrecito no decide, si el padrecito no participa, si el padrecito no está, parece que no nos hemos enterado hasta ahora que los laicos también compartimos la triple función de Cristo: rey, sacerdote y todo. La única diferencia con nuestros hermanos ordenados es justamente el orden. Pero la esencia de identidad es la misma. Somos profetas, reyes, ¿y qué era lo otro? Sacerdotes. Porque consagramos el mundo a Dios. Es un sacerdocio muy elevado. Pero bueno, considerar a laicos y mujeres en la toma de decisiones eclesiales y en instancias de gobierno. Yo, claro, como abogado, ahí tengo que también ser serio. Un ratito, no estoy de acuerdo con eso. No importa, eres abogado, pon lo que ha dicho la gente. Una cosa es que participemos en la toma de decisiones. Pero quien tiene la potestad decisoria a nivel arquidiócesis es el arzobispo y a nivel de parroquia es el padre. Son la cura de la iglesia. Pero como dije hace rato, ellos hacen buen negocio si nos hacen participar. Ahora, que no sea como nuestro presidente. No puedo resolver y les llevo a un referéndum con preguntas. Tampoco así. Pastoral orgánica y de conjunto. Eso hay que mejorar. Una iglesia que vive la sinodalidad es orgánica, es de conjunto, es planificada. Promover vivencias de las primeras comunidades cristianas. Hay muchos recuerdos Santo Domingo, 1992. Santo Domingo dijo una frase: lo nuevo es volver a lo antiguo. Lo nuevo es volver a lo antiguo. Y lo nuevo siempre va a ser volver a la experiencia de las primeras comunidades. Ese es verdaderamente el espíritu sinodal. Organizar visitas a otras iglesias y asistir al culto de otras tradiciones. Aparentemente ahí
tanto la Comisión de Ecumenismo como en algunas parroquias, dicen, a ver, les llamamos a la semana de oración por la unidad de los cristianos. Van a la catedral, están al frente, etcétera, y se acabó. Vienen ellos. Nosotros vamos. Tienen un acontecimiento especial, los bautistas, por decir, y vamos. Hoy no podemos pisar un templo evangélico. ¿Dónde está el ecumenismo entonces? Esa ha sido una cuestión que ha dicho, ¿no? El proceso de consulta. Y fomentar espacios de intercambio de experiencias. A veces es más importante que venga gente acá a contar, simplemente a contar su experiencia. A veces es mucho más formativo eso que un bodoque de conjuntos de formación. Y le digo con experiencia, nosotros en la pastoral universitaria tenemos siempre el estilo, por ejemplo, queremos hacer inducción para captar. Bueno, decimos, a ver, tú egresaste de Derecho, titulado de Medicina, vení, contá tu experiencia, ¿cómo fue? Eso es más poderoso que querer, no sé, decir la universidad tiene la finalidad, no, testimonio. Venga señora, usted es madre de un egresado titulado, cuente su experiencia, cómo vivió todo ese tiempo acompañando a su hijo en la universidad. Eso es más poderoso. Nosotros como pastoral universitaria y parroquia universitaria este sábado nos vamos al santuario de Schulze. ¿Saben cuál es el programa? Intercambio de experiencias de todas las capillas. Van a contar lo que son, su historia, cómo están organizados. Identifiquen uno o dos experiencias significativas. Punto. No estamos diciendo qué organización tienen, quiénes son las autoridades, no nos importa. Nos importa la experiencia. Entonces, en ese sentido, ha dicho el sínodo, una manera de vivir la sinodalidad es contarnos. Es como el pinche flaco que dijo, oye, nos iremos al monte, nos iremos a donde sea, a la montaña, nos iremos a charlar entre nosotros. ¿Saben a qué me refiero? O ya en este tiempo no se dice eso. En mi tiempo, la pastoral juvenil se decía flaco. ¿Se acuerdan? Bien, flaco. Bien, ya me cansé. Resulta de que justamente usted está hablando sobre lo que dice el Papa, ¿no? Del sínodo que sea abierto, que haya la intervención de los católicos con los demás hermanos luteranos, ¿no? Entonces, yo he visto la controversia en ese tema. Generalmente aquí le van a también, la notamos especialmente, dice, ¿no? Es que los católicos fríos, la mayoría, no vamos a decirle, salen los testigos y se los arrastran, salen los mormones y se los arrastran. Peor que yendo a la iglesia, pues. Como dijo el padre Luis Toro, no, digo, yo fui y se ganó un debate que casi me saca, dijo Pablo. Porque ellos hablan todo en contra de la iglesia católica. Entonces, yo sabiendo, y como es una Biblia andante, no puedo dejar eso. Entonces, lo llamé a mi iglesia, y ya yo no voy, yo lo llamo. Bueno, gracias. Humanamente comprensible, pero cristianamente de pronto cuestionable. No olviden que Jesús prefirió recibir la bofetada y seguir amando, estando en la cruz, perdonador, o sea, ¿qué hace? O sea, eso obviamente ya es demasiado cristiano, ¿no? Y a veces sí, nuestros criterios humanos son esos, ¿no? Cuando uno se siente atacado, ofendido, derecho. Bueno, la segunda pregunta era ¿cómo nos hablamos? Y ya habían dicho que hay que preparar. Realizar actividades dinámicas para perder la timidez y hablar con confianza. O sea, primero es que podemos o debemos aprender a hablar. A mí me gustó mucho, no está acá, está en el penúltimo, creo de alguna manera, no está en este resumen. Dice, a mí me da miedo hablar.
sobre todo de temas delicados. Por ejemplo, ideología de género, aborto. Y no me van a condenar si hablo. Y mejor me callo, porque me da miedo que me ataquen, me critiquen, hagan un estereotipo de mi persona. ¿No? Y dice, bueno, pero aquí tenemos que hablar, tenemos que poner la carne al asador. Hablando de eso, ¿alguien sabe cómo murió, verdad? San Lorenzo, nuestro patrono. Porque se hizo la burla, entre comillas, del alcalde romano, que le pidió llevar todos los tesoros. Y él llevó a los pobres, ¿no? A los indigentes. La ofensa fue tan grande, muerte en la parrilla de la ciudad. ¿Y por qué? Porque jugó a hablar con libertad, a pesar de una consecuencia. Y creo que en la iglesia a veces nos cuidamos mucho. Y no decimos, y ¿saben? Lo que no decimos también lo está pensando el otro, que pensamos que me va a criticar. Cultivar la disponibilidad de los sacerdotes para ofrecer un diálogo de apertura a los feligreses. El pastor, porque ¿qué es el presbítero? El presbítero es sacerdote, maestro y pastor. En esa calidad tiene que hacerse sentir cercano, horizontal con la gente, no alguien inalcanzable, no alguien que sale, preside la Eucaristía, pero no. Esta cercanía, tampoco sin exagerar, que sea muy natural, ¿no? Es bonito. En ese sentido, creo que la gente ha ido hablando de los sacerdotes en esa perspectiva. Propiciar en cada parroquia una cultura de buena comunicación, para evitar a los susceptibles. Los supuestos, no sé si alguien escuchó a una psiquiatra muy famosa española, Marian Rojas Estapé, psiquiatra. Ella dice que el 93% de lo que pensamos son supuestos, no pasan en la realidad, no están sucediendo ni van a suceder, pero tienen un poder, el poder de los supuestos, que nos hace tomar decisiones, actitudes y joder nuestras relaciones. No juzgar a los demás, hacer conexiones fraternas. Ya. La tercera, son 5. ¿No se escucha? Recién dice. Para que vean, tiene que hablar. Madre mía. Nos quedamos hasta las 10. Guagua que no llora, no mama. Bien, la tercera pregunta que decía, ¿cómo nos escuchamos? ¿Qué ha planteado la consulta sinodal en Santa Cruz para mejorar la escucha? Formar equipos de acogida. Esto también está en el plan pastoral. Hay pastoral de acogida. Alguien puede decir parroquia X, lo que es cualquier parroquia, si tuviera. ¿Escuchamos? Diga el nombre fuerte. San Francisco de Asís. Como dirían los vallegraninos, pateó la mejoría. Está en el plan. Está en la consulta sinodal y seguimos sin tener. Más cercanía otra vez de los sacerdotes y la vida consagrada. Aquellas religiosas a quienes yo conozco son puro amor, indiscutiblemente. Ahora no sé si todas y todos, pero se pide eso. Ahora, me gustó mucho lo que dijo Monseñor Sergio, Monseñor René. No sé si fue al terminar
Asamblea Arquidiocesana, o cuando lo posesionó a Padre Fernando como director o como párroco de la parroquia universitaria. No recuerdo, pero sí recuerdo lo que dijo. A veces se van a quejar que el párroco no está con la gente, que el párroco nunca tiene tiempo. Pero sepan que el párroco es un ser humano como ustedes. No solo vayan a contarle sus problemas, no solo vayan a confesarse, no solo pídanle sacramentos. Pregúntenle a él, Padre, ¿cómo está usted? ¿Está sano? ¿Se siente solo? ¿Le falta comida? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Está en crisis? ¿Se enamoró de alguien? Es que es humano, ¿no? Claro, la expectativa de su opción vocacional siempre está como expectativa, ¿no? Pero le preguntamos una vez, de pronto está solita, de pronto llora solita. Es bueno, o sea, no solo recibir, sino también darles. En este caso, el sínodo, la consulta sinodal, ha ido en la línea más cercana, siempre pidiendo, cuando a veces ellos son también seres necesitados. Practicar con misericordia la corrección fraterna al estilo de Jesús. Valorar y cultivar la espiritualidad desde el encuentro. La espiritualidad no solo es una experiencia de relación, religión, persona creyente, divinidad, Dios, sino también una experiencia comunitaria. Promover el diálogo ecuménico. Avanzar de la oración, a lo mejor, lo que decía nuestra hermana, respetando eso, a lo mejor la ayuda humanitaria, la acción solidaria, la caridad nos puede vincular más. Bueno, nosotros, y no sé si lo saben, hemos hecho ya alguna acción, y veo que hay otras entidades que lo hacen, con Misión Mundial, que viene de fuente de inspiración de iglesias evangélicas. Entonces ya ese es un nivel de coordinación fuerte, creo que es bueno. Vamos con la penúltima. ¿Cómo trabajamos juntos en la misión? Las otras eran en la vida interna, dentro, ahora hacia afuera. Ahí lo que hay que mejorar era identificar los dones de cada fiel y comprometerlos. En realidad, el agente pastoral de más responsabilidad, que en este caso vendría a ser o el párroco o el vicario parroquial, o a veces una hermana religiosa. Estos hermanos tienen que ser piluchis para identificar talentos que vienen solamente a la misa, pero como no tienen información, como no tienen quien les motive, es un don o un carisma que se va. Tener buenos ojos significa, esa persona de esto tiene cara como que podría comprometerse. Le escuché saludarle, cuando me saludó, capté algo. Creo que esta persona puede ser potente. Es agradable. Anima. Yo siempre digo a los estudiantes, a los docentes de la universidad, cuando lo vean al Padre Fernando, huyan. Los va a comprometer. Y el tipo es tan genial, él hace catequesis prematrimonial. ¿Saben quiénes lo hacen? Directores de carrera, docentes que en su vida habían soñado ser catequistas. En su vida. Oye, venimos, tú eres director de ciencias financieras, ¿por qué tú no das el tema de cómo administrar los recursos? Oh, ok, eso lo puedo preparar. Pero viene con, ¿qué dice que chocaron un negocio de esa vaina? Porque no sé nada. Hay algún documento de iglesia, o sea, recién se preocupan por conocer algo que no conocían. Y así empezó a comprometer a directores, a docentes, y son ellos que hacen eso. De pronto tienen una ignorancia supina teológica, pero los temas que les da son temas que dominan. Y a los novios les encanta, pero poco a poco van formándose. Es esa la capacidad de ver quiénes son los tipos y las tipas, de verdad,
A veces esos pasan porque nadie les identificó. No hay un Jesús que dice, che, vení, Pedro. Tiene que haber un cura, una monja o un laico finalmente que diga, oye, vení, te haré pescador de hombres. Y creo que va en ese sentido. Debe haber más inclusión de los jóvenes. Se siguen insistiendo. Yo no sé hasta qué punto. Entiendo que la mayoría de los catequistas son jóvenes. Y con alegría veo que las cáritas parroquiales cada vez van teniendo juventud. Antes, en mis tiempos, cuando estaba el pastor, era tercera edad, 98%. Y ahora, por lo menos, reitero, puede ser marketing, solamente veo las fotos y las cosas. Y ahí veo juventud. En el ámbito de las cáritas parroquiales, junto con salud alternativa, trabajar en coordinación. Cada uno dispara lo suyo. Y aquí otra vez la pastoral de conjunto, sobre todo en el área de promoción humana. Favorecer una promoción integral de la persona, no solo teológica, no solo pastoral, también técnica, también humana. Crear representantes parroquiales de ecumenismo. En alguna parroquia hay, hubo otra vez San Francisco de Asís. ¿Hay en alguna parroquia? ¿Equipo ecuménico? Yo recientemente visité una parroquia del padre Israel Villegas. ¿Hay alguien de esa parroquia? Madre Teresa de Calcuta. Creo que me dijeron ahí que sí había algo de ecumenismo. Capaz que me he fumado algo y no me acuerdo. Pero escuché en una parroquia. Y finalmente, la última, porque ya mañana vamos a entrar en las exigencias para la catequesis como servidora de esa iglesia sinodal. Pero, ¿cómo dialogamos con otros? Y esto sí que me gustó. Le voy a decir algo que dijo la asamblea, en una subasamblea. Me encantó, aunque no me gustó. Dijo, el problema de la iglesia en Santa Cruz es que es una iglesia endógena, tiene endogenismo. ¿Qué es eso? Justo. Endogenismo es hacia adentro. Es mirarse los ombligos. Es vivir solo para nosotros. Es como la transfiguración. Armaremos 3 capitas, estamos felices, ¿qué nos importa el mundo? Ese endogenismo, incluso hay un cura, que a lo mejor alguna vez lo han conocido, padre, es un español, doctor en doctrina social de la iglesia, que estuvo algunos tiempos por acá, se me fue el nombre. Él dice, el segundo pecado de la iglesia es autorreferencia. Cuando lo dijo, yo me sentí un piojo tuerto, porque exactamente hago eso. Para trabajar un tema, conforme el Concilio Vaticano II, la Gaudium Spes, número 3, señaló esto. Que el documento conclusivo de Santo Domingo señaló esto. Que la Carta Pastoral sobre Tierra de la Conferencia Episcopal dijo esto. Para que mi documento sea interesante. ¿Y por qué no señalo conforme a la Real Academia Española, conforme al documento conclusivo de Naciones Unidas, conforme que sea el Foro Mundial de no sé qué? ¿Por qué no? Ah, no, todo tiene que estar basado en nuestros documentos, para que sea creíble. Entonces, el endogenismo, ¿qué pasó? Ah, no lo puse. Pensé que había una especie de complot. Es de verdad. Entonces, este diálogo con el mundo, lo que pone para mejorar. Respetar las diferencias de pensamientos y creencias para crear espacios de apertura de diálogo interreligioso sin prejuicio. Interreligioso, no es ecuménico. Es con muchas religiones.
¿Saben cuáles son las religiones monoteístas más grandes del mundo? Catequistas queridos. Musulmana, judaica y católica. Cristiana. Las tres religiones más grandes: judaísmo, cristianismo e islamismo. ¿Saben cuál es el padre de esas tres religiones? Abraham. O sea, el diálogo interreligioso de alguna manera es verdad. Abraham había sido el padre de todas las naciones. ¿Se dan cuenta? Es una categoría diferente. Pero nos hemos apropiado de Abraham para los cristianos. ¿Y por qué no? Si es de los judíos. Y de alguna manera, no nítidamente, de los islámicos. Porque al fin y al cabo, en esa dimensión, el primer hijo de Abraham, Ismael, diríamos en esos tiempos, ilegítimo, es hijo de Abraham. ¿Se dan cuenta, no? O sea, esto del interreligioso, y bueno, al Papa Francisco, sobre todo los alemanes, casi lo condenan, ¿no? Porque entró en un diálogo interreligioso fuerte. Ser partícipes de las actividades de los barrios, ya eso es estar en el mundo. Yo me acuerdo cuando se hablaba de tiempos de las comunidades de base, era norma, miembros de juntas vecinales, miembros de las juntas escolares, miembros de los comités populares de salud, miembros de todo lo que había. Esa era como la presencia de la iglesia en el mundo. Crear una red interinstitucional de todas las obras sociales de la iglesia, en cualquier área pastoral. Pastoral familiar, tendría que coordinar con las secretarías de desarrollo humano, con la Defensoría de la Niñez, con los SLIM. Pero es que ellos hacen su coro, no. Somos sabios del mundo. Queremos dialogar con nosotros. Tiene que darse eso. Y en las familias cultivar el diálogo a través de la catequesis de adultos o familia. Que el tema catequético ha salido también fuerte. ¡Gran logro! Todas las parroquias tienen catequesis. ¡Problema! Dice que es familiar, pero solo está la mamá. Y a veces la abuela, y a veces la tía, a veces la hermana. O el hermano. ¿Se dan cuenta? Bueno, ya me cansé. 53. Mañana continuamos. Ya, por hoy, colorín colorado, este cuento ha terminado. Gracias.